También has trabajado estos meses con mujeres madres trabajadoras de clase media alta. ¿Se afronta el día a día del confinamiento en igualdad de condiciones de género? ¿Se puede afirmar que la pandemia ha agravado aún más una situación que ya era desigual y muy dura para las mujeres? Sin duda alguna, sí. Ha agravado una situación que ya era una situación dura y compleja para las mujeres. Pues el estudio que estamos llevando a cabo es un estudio que se está realizando con dos antropólogas, Marta Usona y Fabiola Mancinelli, y un enfermero, Juan Leiva. Pues este estudio nace de los discursos informales que hemos empezado a escuchar al principio del confinamiento. Y entonces allí empezamos a observar grupos de WhatsApp, Facebook, amigas, amigos. Empezamos a evidenciar que había contradicciones en un discurso entre el antes del confinamiento y el durante el confinamiento. Pues estamos hablando de mujeres, madres, trabajadoras que tienen un trabajo elegido, un trabajo por el cual ganan una cantidad de dinero importante, pues que han estudiado por ese trabajo y que le gusta mucho. ¿Sí? Entonces, lo que ha ocurrido es que además del teletrabajo, lo que ellas evidencian es que tenían también que encargarse de la limpieza, del cuidado de todas las personas que vivían con ellas, de las tareas escolares de los niños y las niñas, y de repente se encuentran en una situación de desigualdad. Una situación que jamás se habían encontrado antes, ¿no? Estamos hablando también de un grupo que a nivel social y tradicional no solo ha sido descuidado por las ciencias sociales, pero que de forma común se define como un grupo privilegiado, porque son mujeres que tienen poder adquisitivo, son mujeres que tienen servicios externos y internos y que le ayudan en el tema de la limpieza, de la crianza, del cuidado, etcétera, etcétera, que tienen un tiempo específico, individual, para su vida personal, pero también para la vida en pareja. Algún ejemplo más concreto, ¿sí? Por ejemplo, el tener una canguro, una au pair, que permite una vez a la semana, una vez cada 15 días, poder hacer una cena de forma romántica con la pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, que lo tenían todo muy bien organizado. Esto muy bien organizado no significa que no hubiera un trabajo previo, es decir, que la carga mental, la famosa enfermedad de la emancipación, ¿no?, que ha sido muy documentada en psicología feminista, evidentemente existía. Pero claro, la estructura era casi perfecta, por lo tanto no funcionaba. En el momento en lo que se quedan confinadas, la limpieza pues automáticamente es a su cargo. El cuidado automáticamente es su cargo. Pues el tema de la seguridad, mascarilla, no mascarilla, desinfectar, etcétera, etcétera, a su cargo. Las tareas domésticas, las tareas escolares de los niños, de las niñas, pues a su cargo. Las manualidades, entretener a los niños, las niñas, etcétera, etcétera. Todo el tema tecnológico también estamos hablando, nos centramos mucho en madres que iban, los cuales hijos iban a colegios internacionales en Barcelona. Por lo tanto, claro, que tenían clases, por ejemplo, ¿no?, que han tenido constantemente clases cada día, 2, 3, 4 horas al día. Pero todo el tema tecnológico, conexión, no conexión, etcétera, etcétera, pues lo tenían ellas. Y lo que sale de estos discursos informales y que hemos ido trabajando ha sido la idea de la dignidad. Pues sentían de no tener una dignidad durante todo el confinamiento. Si por una parte, y esto para mí esto es interesantísimo, si por una parte afirmaban de tener más tiempo, ¿por qué? Porque se había quitado todo el traslado de dejo los niños o las niñas al cole, me voy a trabajar, luego, claro, tengo que volver, tengo que recuperar uno en música, el otro a gimnasia, etcétera, etcétera. Todo eso se había quitado. Entonces, dormían más, la mayoría comentaba de haber dormido más y de tener efectivamente más tiempo, pero al mismo tiempo, pues estaban muy agobiadas y tenían, pues irracionalmente, se daban cuenta de tener tiempo, pero al mismo tiempo decían de no tener tiempo para hacer nada, ¿no? Y entonces, claro, ¿cómo se explica todo esto? Y al final, claro, investigando y haciendo entrevistas, en este caso sí que realizamos muchas entrevistas, con evidentemente virtuales, con métodos virtuales, empezamos a observar cómo al final en la mayoría no había una organización de pareja. Pues la pareja automáticamente asumía
que su trabajo era más importante del trabajo de ella. Y entonces o se encerraba en una habitación o se ponía auriculares y empezaba a trabajar. Y ella se encontraba a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana que ella tenía que organizar actividades escolares, manualidades, limpieza, la cena, la comida, la compra, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que estamos observando es esta idea de privilegio, ¿no? Y a nivel teórico, nos estamos basando en todas las teorías de Beck, que es un sociólogo alemán fallecido, ya fallecido. Él solía decir que la miseria es jerárquica y el smog es democrático. Pues, ¿qué significa esto? Significa que realmente lo que él quería aportar era que existe una mayor complejidad sobre las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo situaciones ambientales. Por lo tanto, si pensamos a la situación de la COVID como una situación ambiental que ha sido de alguna manera, recuperando el concepto de Bach, de alguna manera democrática, porque todos y todas lo hemos vivido, lo hemos padecido, pues lo que está ocurriendo, ¿sí?, es una reconceptualización del concepto de privilegio. Estas mujeres que tradicionalmente han sido definidas y pensadas e incluso autodefinidas, ¿no?, como una autopercepción de privilegiadas, se encuentran en una situación que no se sienten para nada con la dignidad. Entonces, la idea también es una idea bioética, ¿no?, sobre el significado de la vida. Lo que sale de estas entrevistas es una elaboración ontológica sobre qué significa realmente la felicidad, qué significa ser felices, estar a gusto con mi pareja, en casa, con mis hijos, ¿no? Y replantearse mucho la situación del antes y una crítica importante a la situación de antes y reconocer que la situación del antes tampoco le gustaba mucho. Claro, todo esto también es muy difícil poderlo explicar en pocas palabras, ¿no? Por esto, ¿no? Porque efectivamente, en términos de desigualdad social, hubo personas, hubo colectivos que han tenido muchas dificultades, ¿no? Y hablar de una clase media alta, que sí que tenía una casa, que sí tenía recursos intelectuales, económicos, sociales, para seguir adelante, parece difícil, ¿no? Pero también allí, por esto, ¿no?, digo que también es un concepto bioético. Es decir, que hemos asociado en nuestra cultura, en nuestro modelo, hemos asociado la idea de dignidad con una idea de clase social, de poseer, de poder comprar, cuando la dignidad no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? Es una condición que debería ser intrínseca, de hecho, intrínseca al ser humano, a pesar de todo el contexto exterior. Y curiosamente ellas sienten de perderla cuando todo el contexto exterior no está. Y allí estamos investigando en estos temas, ¿no? Evidenciando todas estas desigualdades, también evidenciando las parejas que durante el confinamiento han encontrado estrategias para poder seguir adelante. Entonces hubo en algunas parejas momentos donde ella habló claramente con su pareja diciendo, oye, esto no funciona, yo me siento así y así y así. Y desempeñaron estrategias organizativas para poder ambos trabajar, ambos cuidar, ambos limpiar la casa, ambos cocinar. Cosas sencillas, ¿sí? Pero también estamos destacando y intentando incorporar en el discurso político todo esto. En tus investigaciones sobre estudios de maternidad, la lactancia materna tiene un papel central. Los escasos conocimientos que se han tenido y se van adquiriendo sobre el coronavirus de la COVID-19 han generado incertidumbre en este campo. ¿Qué reacciones habéis detectado en vuestros estudios al relacionar embarazo, lactancia materna y COVID-19? Realmente ha sido también interesante, ¿no? Yo creo que otra vez la antropología en esto ha aportado mucho porque ha podido rescatar todas las narraciones de mujeres gestantes o que habían recién parido y todas las dificultades, la incertidumbre, el miedo y también las contradicciones que salían de todo esto. Por una parte había el discurso biomédico o biológico sobre efectivamente si había o no una transmisión vertical. Claro, desde el principio, es decir, desde marzo hasta ahora, hemos alcanzado otro nivel de conocimiento, por supuesto, ¿no? Pero claro, poco a poco ha sido pues incorporando estos nuevos estudios, pero que todavía no tenemos un corpus de saberes sólido, ¿no? Sobre todo lo que estaba ocurriendo. Esto genera aún más en una situación que puede ser de vulnerabilidad durante el embarazo, de vulnerabilidad no porque
el embarazo es una situación patológica, pero simplemente porque es una experiencia que para muchas es totalmente nueva, ¿sí? Y sobre todo es una experiencia poco socializada, ¿sí? Lo que vemos, lo que aprendemos sobre embarazo siempre es trágico o irónico. Entonces, claro, no hay un conocimiento realmente que nos ayude a desarrollar determinadas ideas que desvinculan el embarazo, el parto, la lactancia con el sistema biomédico, cosa que debería ser. Entonces, lo que hemos estado trabajando y seguimos trabajando, otra vez son trabajos, estudios en curso, pues yo soy colaboradora con la clínica de Lactap. Lactap es una app que ofrece auxilio, consejo, apoyo, acompañamiento a las mujeres que tienen dudas, problemas, incertidumbres sobre la cuestión de la lactancia materna. Allí empezamos a analizar, entre otros trabajos, es decir, que hay muchos estudios, pero desde la antropología empezamos a estudiar y observar todas las solicitudes que nos ha llegado desde marzo hasta mayo de las mujeres en tema COVID y lactancia materna. Evidentemente, todos los temas estaban vinculados al miedo y la posibilidad de contagiar no solo su hijo o hija recién nacida, pero también otros miembros familiares. Y curiosamente, muchas de estas personas que escribían eran efectivamente profesionales de la salud. Ahora, Lactap no trabaja solo en territorio español, trabaja a nivel global, en el mundo, tiene también una versión inglesa, por lo tanto tenemos diferentes mensajes de texto. Y lo que estamos haciendo es analizarlo a partir de un análisis textual de determinadas palabras claves para poder desarrollar categorías y poder evidenciar, ¿no? Todas estas categorías, todas estas situaciones que, como te decía antes, tienen que ver con el miedo y la incertidumbre vinculada con la lactancia materna, con el acompañamiento de la lactancia materna. Esto porque, claro, en general, no en situación de la COVID, hay mucho desconocimiento sobre lactancia materna, sobre embarazo, sobre parto. Y no solo en términos de colectividad, ¿no? Pero también muchos profesionales de la salud pues no tienen una información actualizada. De hecho, si pensamos, por ejemplo, que en el grado de enfermería o en el grado de medicina, la lactancia materna se estudia muy poco. Y por suerte en Barcelona tenemos 2 posgrados ahora, desde el año pasado, sobre lactancia materna. Uno que está ofertado por Blanquerna y el otro por la Universidad Autónoma de Barcelona con el Banco de Sangre y Tejido y Leche Humana. Pues entonces, para suplir un poco toda esta ausencia, ¿no?, de formación en profundidad. Y eso también es importante porque muchas veces lo que resaltan, y esto en situaciones normales, lo que resaltan las mujeres son la presencia de muchos mitos alrededor de la lactancia materna. Estos mitos están muy bien documentados en literatura, pero también hay que añadir que estos mitos también están presentes dentro del colectivo de profesionales de la salud. Son mitos entre comillas, es decir, un desconocimiento. Por ejemplo, hago un ejemplo muy práctico, ¿no? Relacionar las caries con la lactancia materna, o relacionar o decir que a partir de los 6 meses la leche ya pues no importa, ¿sí? No es tan buena, que la leche artificial es mejor de la leche materna a partir de los 6 meses. Estas situaciones. Claro, con la COVID todo esto se ha acentuado. Lo que ha ocurrido, pues ha ocurrido muchísima separación entre madre y bebé, o bebés en caso de partos múltiples, y esto evidentemente no se debería hacer nunca. Muchas madres, a nivel global, a nivel mundial, muchas madres han comentado de haber parido aisladas, haber parido solas, en hospitales solas. Y además que la pareja o la persona elegida para acompañar durante el parto no le ha sido permitido entrar. Esto también es un elemento fundamental para poder llevar a cabo una situación de confianza, de amor, de paz durante el parto. Y pues cesárea han aumentado muchísimo el número de cesáreas, es decir, todas condiciones que tanto entidades como la OMS, pero toda la literatura científica, pues dice que no se debería practicar, ¿no? Al contrario. Y de hecho podemos reconocer y podemos afirmar que a nivel global la violencia obstétrica en la época COVID ha aumentado muchísimo.
muchísimas gracias por tus respuestas y por tu colaboración. Muchas gracias a ti, Julia, de verdad, y todo el trabajo que estáis desarrollando es súper interesante.